Bueno, el invitado de esta noche, tengo que reconocer ante todo que es una persona que la he visto muchas veces en la tele y me cae particularmente bien. Ustedes saben que yo no soy peronista, él es un peronista histórico, casi diría un referente, y es un tipo que me impacta porque siempre con 2, 3 frases te define una situación compleja de la realidad, de la sociedad, de las cosas que vivimos todos los días. Estamos en comunicación con Julio Bárbaro, licenciado en Ciencias Políticas, fue diputado, bueno, tuvo un montón de cargos, trabajó en el Confer, así que, Julio, buenas noches, ¿cómo le va? Bien, buenas noches, muy bien. ¿Lo presenté más o menos bien? ¿O Sí, me quedé corto con algunos pergaminos suyos? No, que yo ha transcurrido la vida buscando poder dejar algo en cuanto a la política, al destino de la sociedad, y eso fuimos muchos, y yo creo que en alguna medida vos que sos un pibe te das cuenta que la dirigencia política argentina fue derrotada por la historia, ¿no? Yo puedo decir a mis 78 años que le dejo a mis hijos un país mucho peor que el que me dejaron mis padres, ¿no? Ahora, hay que ser valiente para decir eso, Julio, porque generalmente, viste, los políticos y todos los líderes dicen, no, es un mundo mejor, estamos mejor, bla, 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 y vos, yo creo que estás diciendo la verdad, aunque sea dura. Pero, a ver, yo me crié en una sociedad, porque después viene la estupidez que de la peronista radical, golpista. La Argentina de todos, de Frondizi, de Ilia, de Perón, de la dictadura, esa Argentina en la que yo fui joven, sí, era el país más desarrollado del continente. Lo que pasa es que como hay mucha imbecilidad suelta, sí, entonces se dice 70 años, lo que no tendrían que hablar de política son los economistas, porque la vida de la humanidad no se rige por dinero. El mayor daño en la Argentina ha sido el economicismo, ¿no? sí. Vamos, si yo tomo... A ver, yo dejé de ser diputado con el golpe en el 76. Sí. La Argentina tenía 4% de pobreza. Debía 6.000 millones de dólares. Sí. Yo nunca había visto un caído en la calle, porque no había. No sabéis lo que era la avenida Santa Fe, la avenida Corrientes. Yo tengo 20 años menos que vos, Julio. O sea, vos me decís pibe, no tan pibe. 20 años menos, digamos, no son tus 78, que has vivido mucho más. Pero puedo entender perfectamente lo que me contás. Yo en un taxi, a los 19 años, sí, 20 años, en un 160, te daba porque me crié en la dureza, no me regalaron nada, sí, pero podía llevar a mi novia de ese momento a el teatro y a cenar. Mira. Hoy un taxista come un choripán de parado. Entonces, en una sociedad integrada, éramos una sociedad, y yo insisto en una cosa, éramos una sociedad con una visión europea. ¿Cómo es en Europa? Todos sus integrantes están adentro. O sea, si vos tomás Italia, España, Francia, Inglaterra, sí, son países donde la salud la maneja el Estado, donde ser habitante, ser ciudadano, bueno, se convierte en parte. Ahora, nosotros nos enamoramos como imbéciles de Estados Unidos. Y en Estados Unidos, ¿cómo es? Y el que gana, gana. Y el que pierde no, está bien, pero allá en Europa la administración de los recursos es con mucha menos corrupción, la evasión fiscal es menor, la relación entre lo que es lo privado y lo estatal es buena, o sea, se fomenta la inversión, etcétera, etcétera. Entonces la gente gana guita, paga los impuestos, el Estado distribuye. Pero, escúchame, a ver, la Argentina tenía la luz, el gas, tenía los teléfonos, tenía, de golpe vino una manga de degenerados, entre ellos
había un gobierno peronista, de Bueno, Menem. bueno, ahí Y está, sí, te sí, vendieron sí. que si le regalaban la luz, el gas y los teléfonos a otro, ibas a ser feliz. Cuando te diste cuenta, te habían currado. Es como que a vos te agarra un tipo por la calle, sí. te ponga una pistola y dice, dame el coche y la billetera que te voy a hacer feliz. Y acá estamos, hundidos hasta la nariz. Bueno, pero por eso, la pregunta que yo te quería hacer, entre las cuales, digamos, arrancamos por otro lado, pero no importa, porque yo tengo algunas cositas anotadas, pero una que tengo anotada y que me gustaría que vos me expliques desde tu óptica es, ¿qué es el peronismo? Porque yo, a mis 58 años, no lo entiendo, porque peronista es Menem, peronista era Luder, peronista dice que es Kirchner, todos son peronistas. Entonces, primero, el peronismo es un pensamiento que muere cuando se muere Perón. Después se convierte en una memoria, he dicho siempre, es un recuerdo que da votos. Los tipos no se sienten peronistas. El Turco Menem es un traidor a todas las patrias, no tiene nada que ver con Perón, no repite una frase, repite de Perón. bueno. Perón nacionalizó los ferrocarriles y el Turco Ratón los metió, los regaló. Sí. Entonces, el peronismo murió con Perón. Después vinieron tipos que usaron su nombre, como, digamos, el radicalismo ingresó a la Internacional Socialista con Alfonsín y después termina detrás de Macri. Sí. La política argentina terminó toda la política conducida por los negocios. A ver, yo te nombro personalidades del peronismo. Por ejemplo, bueno, Menem no. Ítalo Luder, ¿era peronista? Era un poco, era un tipo que digamos. Bueno, el peronismo es una etapa de la Argentina. Está bien. ¿no? Y de la política. Después lo que quedan son tipos que de historia. Sí. Pero ya no hay más nada. Entonces ya no hay más ni peronismo, ni radicalismo, ni liberalismo. Digo, no hay nada ya. Porque vos te cruzás a Uruguay. Sí. Y vos encontrás que gente de la izquierda y Sanguinetti a la derecha, pero los dos se respetan y son de talento. Sí. Venís para este lado y la agarrás a Maxi Scioli y no hablas de fútbol, no podés hablar de nada. O sea, la decadencia de la Argentina es la decadencia de su dirigencia. Bueno, entonces, conclusión, la frase que dice por ahí, que muchos políticos alquilan el peronismo como si fuera un traje, es verdad, según vos. Más bien, pero ¿cómo Bien, verdad? Es bien. absolutamente así. Pero además, por ejemplo, Alberto, el presidente, no tiene ni ganas de ser peronista. Mira, no lo quiso nunca Perón, nunca. Tampoco los derechos humanos quiso, No. Ahora después quiero hablar con vos de la década del 70, que tenés un libro escrito, y tenés varios libros. Néstor y Cristina, ¿son peronistas? No, y además ellos dijeron siempre que no lo eran. Siempre lo dijeron. Lo que pasa es que cuando vienen las elecciones vos pones la foto de Perón y como el último político que hubo más o menos armado por el peronismo, la gente vota ese recuerdo. Sí. Cuando se votó a Macri, entre otros, que lo voté yo también, era tan bruto el tipo que volvió Cristina. Entonces, también el peronismo es malo, pero es lo menos malo. Esto es el drama argentino, que no hay nada. Y entonces, vos que sos una persona que ha dedicado toda su vida a pensar en la Argentina, ¿cómo se sale de esto? ¿Cuál es la propuesta, un ideal, aunque sea una charla, un suponer? ¿Cómo sería el camino que tendríamos que iniciar para que haya laburo, para que la gente gane plata, que vuelva el tema del trabajo, que vuelva la industria, que se afloje un poco la corrupción, bueno, todo esto que ya sabemos? ¿Cuál sería el camino? Es muy simple, que el poder político no sea dependiente del poder económico. El último que intentó imponer la política sobre los negocios fue Raúl Alfonsín. Después vino el Turco Menem y le regaló la política a los negocios. Sí. O sea, en lugar de pulsear con los negocios, con la guita, el mundo, digamos, donde gobiernan todos, hay nación. Donde gobierna la guita hay colonia. Es muy simple eso. Entonces, tiene que volver la política a conducir los negocios. La Argentina es un país que vive para los bancos. Y bueno, sí,
En alguna manera sí. Vos y yo dejamos los 3 mangos que tenemos en el banco se lo presta al Estado, y el Estado coimea y van a media. Bueno, el Estado, escúchame, el Estado también después hace bonos y se los encaja a los bancos. Pero no, más bien son socios, son lo mismo, no hay un bueno y un malo. Hecho fundamental, en Uruguay el gobierno es más fuerte que los negocios. En la Argentina los negocios son más fuertes que el gobierno. Bueno, vos hace un rato mencionaste el tema de los derechos humanos. Y yo quiero, porque yo te he escuchado en muchas entrevistas y charlas, hablar sobre los años 70, que es un tema que yo lo he leído, lo he estudiado, hay muchos videos para ver sobre la gente de la época, hay videos que yo he visto sobre Perdía, sobre toda la gente, digamos, que integraba el grupo Montoneros, sobre, todo lo que fue el juicio de las juntas, todo eso traté, digamos, de entender. ¿Cuál es tu visión de los años 70? Muy simple. Yo era dirigente estudiantil en el 63. Ajá. En el 66 viene el golpe de Onganía. Sí. Destruye la universidad. Noche de los bastones largos, todo, sí. Exactamente. Sí. Y ahí, al mes y medio, estamos leyendo el libro de Recién Debré, Revolución en la Revolución. Quiero decir, dijeron que no hay más democracia, la guerrilla se impone, la violencia se impone. Sí. Ahí nace una guerrilla muy fuerte, a la cual cuando Perón está por retornar, tiene ese tema clave. Sí. Los montoneros matan a Aramburu, con esto se ingresan al peronismo. Sí. Perón le ofrece en su retorno a esta gente una enorme cuota de poder. Pensá que le da el gobernador de Buenos Aires, Videgain, sí. El de Córdoba, Obregón Cano, el de Mendoza, Martínez Vaca, el de Santa Cruz, Pernich, el de San Luis. Digo, le da un cacho de poder enorme. Sí. Y esos tarados que son Perdía, Vaca Narvaja, Firmenich, todos esos personajes menores, sí, que estaban, digamos, yo era diputado con ellos, con el grupo de ellos, sí. siguen diciendo que el poder está en la boca del pueblo. Entonces, buscan una guerra y no tienen ninguna posibilidad de ganar. Ahora, entregan miles de vida y después hacen de esa entrega un resentimiento, que es lo que tenemos nosotros. Ahora, Perón allá en España, hablaba con todos y él creía que tenía la capacidad de seducir a todos porque él decía, son todos peronistas. Y hablaba con todos, hablaba con Galimberti, hablaba con Firmenich, hablaba con todos los dirigentes, y él llega acá creyendo que iba a ser el elemento aglutinador y la unificación y la pacificación, y no fue así. Él lo intenta y lo ejecuta. Y, digamos, cuando él impone lo de él, estos idiotas, desde Seiza, ya son idiotas desde el libro del Bobo Berrichi, que no es bobo, es botón. Digamos, claro, porque si yo estaba exiliado y a mí me secuestraron y este señor que era revolucionario caminaba por la ciudad de Buenos Aires alegremente, es porque era botón. Sí. No es que los policías no lo veían, es Sí. que el tipo era de ellos. Sí. ¿Viste? Y los Kirchner nunca hablaron de los derechos humanos. Ni hicieron ningún habeas corpus como abogados. Nunca. Nada. O sea, y en todo eso construyeron, es decir, después agarraron las madres y las abuelas y en el dolor de los deudos construyeron una revolución de ellas, que fue un resentimiento, nada más. Entonces vos tenés a Zaparrón y era juez de la dictadura. Y hoy te dicen que la justicia legítima es revolucionaria. Son la decadencia en estado puro, nada que ver con el peronismo, ninguno de esos tipos. Bueno, hay algo que usan el nombre para ganar elecciones. Algunos sostienen que si Perón hubiera vivido unos años más, él se encargaba personalmente de enfrentar a los grupos montoneros y demás. Yo creo lo mismo. Sí. Digamos, pero lo que pasa es que... la famosa frase va a tronar el escarmiento. Que no, por esa ahí, es anterior, esa frase es anterior. Esa es anterior. Claro, pero el tema central es, el día que matan a Rucci, Perón nos manda a llamar para que hablemos con la guerrilla para ir al velatorio. Yo soy uno de los que tiene que decir
a la guerrilla esta frase y ellos contestarme alegremente, no podemos ir por razones obvias. O sea, estos imbéciles creyeron, porque además no, hay que recordar que 3 días antes Perón había ganado la elección con el 63% de los votos. Sí. Y Firmenich mata a Rucci para decir, vos tenés los votos, pero yo tengo el arma. Y entonces estos tipos que fueron asesinos, después te venden el cuento de los derechos humanos. Es maravilloso. El episodio cuando gana Cámpora, que lo van a buscar Firmenich y los amigos y se lo llevan a un departamento y le dicen, bueno, ahora tenés que cumplir con tu palabra y liberar a todos los presos políticos. Los llamados 49 días de Cámpora. ¿Es así? Mirá, debo ser uno de los que tiene un poco que ver con eso, porque nosotros ganamos la elección el 11 de marzo. Sí. Y a los 10 días nos llama Pedrini, que iba a ser presidente del bloque, y nos dice, che, hay que ir 4 o 5 a Trelew a acompañar a los presos. Ya lo arreglamos con los milicos que van a aflojar despacio. Sí. Yo me quedé un mes en Trelew. Un mes. Sí. Y cuando veníamos acá le decíamos siempre la misma historia. Nosotros que éramos peronistas decíamos, a los presos hay que liberarlos después de la ley. Bien. No antes. Sí. Y ellos que querían repetir Ezeiza, porque era la misma historia eterna, Ezeiza no había pasado todavía, ellos querían que el pueblo los liberara, porque ellos siempre imaginaron que el poder estaba en el caos de la multitud. Perón era el orden, entonces los tipos hablaban de la estupidez del fascismo. Sí. El orden está en Cuba y en Estados Unidos, hermano. Claro, el orden es el orden. Yo te hablaba de la liberación de los presos que estaban, creo, en Devoto. No, es lo mismo, porque yo traje lo de Trelew y lo liberé yo. Sí. Que era lo más pesado. Los años de Devoto. Sí. El hecho fundamental es que, digamos, Cámpora se compra el verso, en eso, no me acuerdo si Firmenich o no, él se compra el verso de que hay que permitir que el pueblo los libere. Y Perón en ese mismo momento se pone de contra de Cámpora y empieza a enojarse. Y ahí lentamente se agota Cámpora. Bien. Los años 70, desde tu perspectiva, ¿fue una guerra? ¿Fue una ¿Cómo la ves? Porque si no, fue una el problema es simple. Mientras hubo dictadura, la violencia era parte de la rebeldía. Sí, bueno, estaba la proscripción al peronismo, ya había una olla, digamos, a presión que se venía cocinando. A la política, no podías votar. Claro. Ahora, cuando ganamos la elección, querer seguir usando la violencia es una enfermedad de los imbéciles. Sí. Sí. Y vos fíjate que esa imbecilidad termina en la contraofensiva, donde ellos van a terminar regalando a sus mejores hombres, porque son los más dignos los que se suicidan. Sí. Y quedan estos 3 cachivaches que no, porque vos te cruzás al Uruguay y lo encontrás a Mujica, pero hay 15 de esos sobrevivientes de los Tufas que son maravillosos. Ahora, acá no tenés un tipo que pueda decir, este es un ejemplo de solidaridad, humildad, pobreza. La guerrilla nos dejó un tipo de eso nosotros. Bueno, ¿y cómo ves vos la utilización del tema de los derechos humanos en el kirchnerismo? ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué? Sí, porque a ver, voy a ser directo, digamos. 20 años atrás, la figura de las madres y abuelas de Plaza de Mayo era algo inmaculado. Nadie discutía, era una figura, digamos, un emblema. Y hoy es muy discutido, digamos, las barbaridades que dice Eve, bueno, todo lo que pasó, los cheques, los negocios, las sospechas. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Cuál es tu explicación? Muy simple, yo estaba con Néstor, él tenía amistad con Carlos Kunkel, eso es cierto, Carlos era amigo de antes, con Bettini, había 3 o 4 que eran más cercanos a la guerrilla con los cuales él tenía amistad, lo cual nada más que eso.
Yo creo que cuando se la vio fea en cuanto a las acusaciones de corrupción, buscó en los derechos humanos una cobertura. Y entonces se dio esta mezcla. Por eso yo digo siempre, el Berbisky escribió un libro, Robo para la Corona, en Menem. Sí. Después no escribió más. Quiere decir que escribió un libro para que lo habiliten en el curro, ¿o no? Porque si vos no viste robar a nadie en el kirchnerismo, Cato sos socio, hermano, a mí no me la cuente, ¿o no? Y es difícil, yo no soy del mundo de la política, pero calculo que es muy difícil no haber visto nada, sí. Sí, no, son socios, es un tema, yo sé, el asunto es simple, Sí. Néstor le empieza a dar a la izquierda un pedazo de poder, y Cristina le da un pedazo mucho más grande. Entonces terminamos en este idiotez que parece que la cámpora fuera de izquierda. Yo nunca los escuché decir nada que tenga que ver con ninguna cosa lógica de un nuevo poder transformador. Si vos no tenés tipo que te lo explique, no quiere decir que no hay nada detrás de Ahora, esto que vos nos estás relatando ahora, se habla muy poco en la tele y en la radio. Yo creo haber habido, lo vi una vez en el programa Intratables, creo que se llama Lambraña, Labraña, un tipo que cuenta las cosas como fueron y habla de los 30.000, que no eran 30.000, bueno, o sea, se metió con un montón de temas y empezó a narrar cómo fueron los hechos como protagonista, y sin embargo eso no anda por los medios, no se habla, no se discute, porque a mí me parece que la mejor manera de pacificar y de hacer justicia es ver la realidad con los dos ojos, no con uno solo. Me parece, sería la mejor manera de ver nuestra historia y asumir los errores y a partir de ahí decir, bueno, vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas. Acá hay una cuestión que los tipos utilizaron el dolor de las madres y las abuelas para construir una historia de ellos como si fueran la dignidad cuando no lo fueron. Claro. Entonces, esos tipos, digamos, cuando vos tomás Firmenich, Vaca, Narvaja y Tordía, ¿qué tomás? Tomás tres tipos que no tienen, que mandaron a los demás al frente y ellos se quedaron. Sí. Ahora, digamos, en la historia de las revoluciones y de las guerras, jefe es el que primero arriesga la vida, que yo sepa, ¿no? Sí. Sí. Y los tipos están vivos y coleando y que ninguno de ellos tiene autoridad moral para decir nada. Sí. Bueno, todo esto que vos sos, porque vos sos esto, es tu verdad, es tu protagonismo, vos viviste la historia por la edad que tenés, has analizado, ¿cómo te coloca frente a tus, no sé si colegas, a la gente, digamos, de la política, cómo te llevas con ellos? O te lo pregunto de otra manera, ¿de quién sos amigo o con quiénes te llevas bien? Me llevo bien con los que no se desclasaron, a ver si nos entendemos. Sí. Yo de los radicales, Freddy Storani, Juan Manuel Castela, el Chanqui Castro, un tipo que no tiene... Yo soy de una generación donde éramos todos igualmente clase media, Sí. y hoy hay tipos que tienen avión. Con ellos puedes hablar, me estás diciendo. Con ellos no puedo, con los que tienen avión no puedo hablar. No, con pero... con los que te nombré son mis pares, mis amigos. Por eso, Ahora, claro. Nosotros perdimos la guerra, la guerra la ganaron los tránsfugas. ¿La guerra la ganaron? Los tránsfugas. Los tránsfugas. Bueno, te quiero preguntar algo sobre tu etapa Digamos, a ver, Sí. yo digo una frase que para mí cierra, que es: el enriquecimiento de la dirigencia política es la contracara del empobrecimiento de los argentinos. Totalmente, adhiero. Nada Sí. más que eso. Ahora, No tengo ¿cómo se explica? Yo creo que, que los argentinos votamos desde el corazón, no desde lo racional. ¿Cómo se explica que los gobiernos, todos, que terminan dejando a la gente cada vez más pobre, siempre con el mismo discurso? No, estamos del lado de los pobres, los queremos, los entendemos, y la gente cree en eso. ¿Cómo se explica?
Basta andar No, un se rato explica, por... no, Podés se andar un rato explica. por la provincia de Buenos Aires o por el norte y te das cuenta de lo que es la Argentina. No, pero se explica muy simple, no le das otra opción. Vos le decís, señor, ¿quiere estar en la sartén o saltar al fuego? ¿Y Vos le decís, Macri o Scioli. El tipo que, ¿cómo se explica? Si le das estas dos opciones, Bueno, el tipo sabe que vote a quien vote va a perder, ¿o no? ¿y quién vislumbrás vos como una opción en este momento? ¿Tenés algún...? No, en este momento no veo a nadie, hablo con gente a la que respeto. Sí, Digamos, Jorge Sargini me parece un cronista, digamos, brillante, más. Yo lo escucho, hablo con Mario Negri, que es radical, hablo con Federico Pinedo. Digamos. Hay un grupo de gente que todavía tiene la voluntad de otra política. sí. Yo ya veo que en el gobierno no hay mucho de eso. ¿Cómo te llevas con el tema del lenguaje inclusivo y los nuevos colectivos que han ido surgiendo? No tomo colectivo, yo voy a contar. Pero, ay, sos bravo, ¿eh? Escúchame, y tema aborto, pañuelo verde, ¿cuál es tu postura? Yo estoy en contra de... Mira, yo lo fui a, creo que el aborto sería un tema importante en otro momento de la Argentina. Bien, listo. Coincido totalmente. O sea, Totalmente, cuando te sí. ponen el aborto y te ponen la reforma de la justicia, porque te están afanando y para que no lo notes, te dice, espera, no, yo te saco la mitad de la jubilación, pero mira, vamos a discutir el aborto un rato, y vos te están currando. ¿Por qué bajó la edad para votar de 18 a 16? Porque creían que enganchaban más fácilmente de giles a los más jóvenes. Sí. Bueno, escúchame, no te sigo preguntando este tipo de cosas porque yo ya sé cuál va a ser tu respuesta. Me gustaría ir para el tema de ley de medios y tu experiencia en el Confer y que me cuentes un poco todo eso y cómo ves hoy el panorama. Yo siempre estuve en contra de los medios del Estado. Porque Sí. si el Estado es democrático, sabe que es pasajero. Y si es pasajero, sabe que los medios que tenga hoy, mañana lo va a tener su oponente. Sí. Eso sí sos democrático. Ahora, si no sos democrático, como buena parte del kirchnerismo, querés hacer un paquete enorme de medios del gobierno para quedarte en el gobierno. Claro. Como si fueras una monarquía. Sí. Entonces, yo prefiero la libertad de medios, es cierto que los medios de los ricos son más fuertes, todo esto bien. Pero que que hay monopolios de medios es indudable. Pero en Brasil también. Entonces, digamos, Bueno, sí. pero Ahora, a ver, una empresa que tiene fiber, tiene internet, bueno, ya dije el nombre, que tiene telefonía, que tiene televisión, tiene radio, el mismo grupo, es fuerte eso. Yo estuve en contra de que le den a Clarín eso, lo dije siempre. Bueno, sí. Ahora, lo que pasa, yo discutí con Néstor cuando Néstor era amigo de Mañeto. Y cuando me enfrenté a Mañeto, yo me enfrenté y hay una solicitada que saca tocable en contra mío. Sí. Alberto fue a arreglar. Y entonces, el problema es que hay que ser transparente, porque te respetan hasta los que jorobás. Aquí había que la ley de medios que fuera para ponerle límite a la concentración económica. Sí. Yo digo siempre, cada supermercado mata 200 almaceneros. Sí. ¿Vos conocés algún otro país del mundo que haya regalado la ganancia de la gaseosa al extranjero? No. No existe eso. O sea, Cada farmacia que agarra farmacéuticos es un clase media que degradarse en clase baja. O sea, podríamos decir que la ley de medios fue una buena idea, pero no implementada desde el kirchnerismo, que en realidad tenía otros objetivos. Claro, la ley de medios es para medios chicos, no para hacer los medios del gobierno y perseguir a los del privado. Sí. Lo que pasa es que, a ver, la Graciela Peñaflor nunca vio un micrófono, qué sé yo, no tiene ni idea de lo que son los medios. Claro. Hicieron una ley que era un grotesco. Además, no entienden lo más importante. Hacer una ley trascendente es forjar un acuerdo entre todos.
Vos sentás en los medios, te Claro. sentás vos, Estado, nos sentamos la oposición y el oficialismo y entre todos hacemos una ley de medios. Eso es una ley de medios. Claro. Ahora, como acá la hacen para aplastar al otro, cuando el otro cambia la elección y perdiste, te matan a vos, ¿o no? Sí, yo lo que veo es una constante de los últimos años, que venimos siempre trabajando con el caballito de Troya. O sea, decimos una cosa cuando en realidad el objetivo es otro, de todos los gobiernos. El problema simple es que no hay transparencia. El poder económico es parte del poder político y el poder político es parte del poder económico. Se casaron la guita y la política, con lo cual hay hijos y entenados, la sociedad, ¿entendés? Porque Sí. el banco arregla con el gobierno, Sí. que no arregla es el jubilado, porque no tiene cómo hacerlo. ¿Vos estuviste en el Confer en qué años? Los 4 años de Kirchner, de Néstor. Bien. Y los años 80, cuando llega Alfonsín, que explotan todo lo que se llaman las radios, viste, las radios zonales, las radios locales, las pequeñas emisoras. ¿Cómo lo viste ese fenómeno? ¿Cómo lo Yo lo veías? vi bien, lo que pasa es que Néstor tiene una alianza con las radios truchas, las ilegales, porque ven que las radios ilegales, yo tuve una consigna que se la dije a todo el mundo y la ejecuté. Donde hay espacio hay derecho. Quiero decir, donde no hay espectro no hay derecho. Exacto. Vos no podés Sí. ponerte arriba del otro. Sí. Entonces, yo iba a qué sé yo, tal provincia. Me decían que querían poner una radio. Le digo, ¿hay espectro? Sí, si hay espectro, ponela. Yo te autorizo. Sí. De 1900 radios que se presentaron, a todas las que se presentaron. Le decía, ¿hay lugar? Entra, punto. Pero después está el tema de la potencia, porque si vos tenés una emisora que transmite con 20, 30 kilos, no queda nada, o sea, barres con todo. Bueno, pero la autorización es con límite de kilaje. La Pero, 750, que es un curro, digamos, era para 2 kilos. sí. Entonces, lo que pasa es que ellos agarran el Estado como instrumento de ellos. Cuando nosotros la- autorizábamos, sí. la radio iba con un kilaje limitado. La 710, lo que hoy es Radio AM10, ¿no era antes Sí. la radio de la ciudad, que después se mudó a la Sí, 1110? Sí, sí. Sí, Y esa y eso fue... ¿Y sí? ¿Y Sí. cómo fue? Se la dio Menem a ellos, se la Ah. dio Menem a Daniel Haddad. Sí. Yo llegué, ya estaba absolutamente concedido. Y después Kirchner se la saca a Haddad. Después Kirchner se la saca a Haddad, exactamente. Es joda esto, o sea, si yo lo miro así fríamente es una risa. ¿Sabés qué pasa? Que no se piensa el gobierno como para bajarte. Si vos te bajás del cargo, sos un hombre. Si te caes, sos un chicle. Acá los tipos no piensan en el gobierno que viene. Hablando de, escúchame, una vez le toca al otro, a tu adversario. Julio, hablando de bajarse el cargo, ¿hablás con un tipo como el Chacho Álvarez, vos, por ejemplo? ¿Tenés diálogo? No, hace rato que no. No lo quiero tener. Fue mi amigo, tuvimos mucha historia juntos. Sí. Cuando llegó a vicepresidente, no me gustó. Pero él te lo nombré porque él se bajó. Sí, se bajó, se hizo un cagadón, porque se bajó y dejó de la rueda arriba del techo. Digamos, no porque yo vaya a salvar a de la Rúa, pero los cargos, una cosa es bajarte porque te toca y otra es renunciar. No es lo mismo. Renunciar en el sentido, el Chacho era un cargo electivo. Sí. Fue grave lo que hizo, pero dejó al gobierno desarmado. Sí. Bueno. Tan grave que vos ves que no habla más, no habló nunca más. El tipo no habla porque no tiene cosas buenas para contar. La época del Chacho, de Bordón, me acuerdo. Esos tipos, a ver, yo tengo un libro, mi primer libro, tengo una foto ahí, la presento. Escuchá bien. Sí. Grosso, el Pilo Bordón y el Chacho Álvarez fueron los 3 presentadores de mi primer libro. Sí. O sea, algo teníamos que ver. Grosso se fue para un lado, el Chacho se fue para el otro y Bordón... ¿Qué libro es ese? ¿Cuál es el libro? ¿Qué título?
con bronca y esperanza. Que no, era un diálogo con Mona del 80 y pico, sí. Sí. Bueno, de paso voy a mencionar los libros que tenés publicados, que los estoy leyendo. Lejos del Bronce, Julio Bárbaro, 2013, Lejos del Bronce, 2014, El Regreso del General, un libro que escribiste en el 2013, el título es 1973, El Regreso del General. Ese libro lo escribí con ganas, porque agarré los diarios y fui día por día haciendo memoria sobre los hechos que habían pasado en el retorno de Perón. Poder y comunicación hacia una Argentina 3.0. Ese es más científico, son de esas cosas que tiene uno que después se te pasan. Sí. Juicio a los 70, bueno, un poco lo que hablamos hace un rato. Ese fue un libro importante mío, porque Juicio a los 70 es cuando yo realmente intento destruir el mito de lo Berbisky, de toda esa cosa rara, donde parecería que Perón es reformista y ellos eran revolucionarios. Ellos fueron una traición al peronismo y a la gente. ¿Qué fue la AAA, Julio? Mira, la AAA es una mezcla de comprensión, lo hablaban ayer. La AAA, a ver, los montos te mataban alegremente, porque si no, no se entiende. Yo era diputado, no se iban y se mataban, no le gustaba un sindicalista, paro, le gustaba. Y empieza a aparecer. La AAA es un invento. Pero en rigor, cuando ellos mataban, los otros mataban también. Vos agarrabas, los tipos se cargaron a Bandor, se cargaron a Alonso, se cargaron a Klosterman. Ese tipo mataban a un sindicalista y ese sindicato mataba a 20 zurdos. Sí. Ahora, en algún caso fue del Estado, pero el principio no tiene. Le asignan a la presa como es la única estructura del mal, cuando en el hecho de que ellos mataran, estaba la respuesta del otro. Yo fui al velatorio de Rucci, y los muchachos sindicalistas me decían, mañana salimos y nos bajamos 50. Claro. Y no era la AAA. Claro. El único país del mundo donde los montos te mataban y creían que vos no le podías tirar. Es un país. Inventaron un mito que era Loperrega, además de Loperrega, que se debe haber cargado alguno. Sí. Ellos mataron 1.000 personas. Si vos matás 1.000, alguno te va a tirar. ¿Pero no? tenía vínculo Perón con la AAA? No, que Perón estaba desesperado. Después de la muerte de Rucci, Perón queda realmente dolido, golpeado. Vuelve a hablar con la rata esta muy poco. Pero no tiene que ver con la AAA. Lo que pasa es que estábamos todos hartos y todos teníamos un cansancio moral de estos delincuentes. Que, a ver, eran diputados conmigo. Cuando Perón, ellos van a hablar, a renunciarle a Perón, que van 11, Matista Kunkel, Perón los recibe con la cámara de televisión, porque no querían una ley de represión a la violencia. A ver si me entendés. Eran tan imbéciles que querían que la violencia no fuera reprimida porque era lo que ellos hacían. Es una enfermedad para psiquiatras, Sí. Ahora, con todo esto que vos contás, ¿por qué se repudia tanto la frase o la llamada teoría de los dos demonios? Porque han hecho un invento ellos con esto de la teoría de los dos demonios. Como no puede haber dos demonios y el mal eran los milicos, los guerrilleros eran buenos. Es un bolazo. Lo que pasa es que no era lo mismo la guerrilla y los milicos, más bien que no es lo mismo. Claro, obviamente. Pero que los milicos sean que sean nefastos y genocidas no hace que la guerrilla sea lúcida. Lógico. La guerrilla es imbécil, fracasada y yo he tenido cenas, largas charlas, días enteros con estos muchachos sobrevivientes, con los buenos, los tipos que han hecho autocrítica. Hay otros que todavía hoy no se hacen autocrítica, hermano. Hay un reportaje que le hace La Nata en un programa que casualmente se llama La Grieta, que está en YouTube, que lo entrevista Perdía. Y en un momento La Nata le dice, si ustedes hubieran llegado al poder, ¿qué hacían? Y Perdía le dice, y la verdad que no sabíamos.
No lo teníamos dentro de nuestros cálculos. Eh, Es impresionante verlo, ¿eh? sí, es impresionante, pero además te diría que si llegaban al poder hubieran matado a mucha gente porque tenían un odio encima. Eran portadores de un odio infinito. Cuando vos lees el libro de Perdía no entendés nada, hermano. Porque nadie explicó seriamente por qué mataron y por qué mandaron matar a su propio cuadro. Claro. Bueno, tenés un libro que se llama Pasiones Razonadas, del 2003. Sí. Hablemos de política, debe ser el libro que sería lindo para mí, que creo que digamos, los regalos, es pasión, hablemos de política. Hablemos de Es un política. intento de dialogar sobre la política en serio, ¿viste? Es decir, Sí, la política es el sueño de lo colectivo, es estar por encima de del egoísmo y de la codicia individual. exacto. A mí la política no me hizo rico, hermano. ¿Y sabés qué pasa? Le agradezco a la vida que la política no me hizo rico. Tenés un libro Tengo el mismo sí, nivel de vida que cuando tenía 30 años. sí. Tenés un libro de los 80 que se llama Con bronca y esperanza. Sí, ese es el primero. Ese es el que te digo que me presentaron Grosso, Ah, perfecto. Cacho y Bordón. Perfecto. O sea, ¿el último tuyo cuál es? ¿Lejos del bronce? Es un enojo con Néstor, que bueno, nada más que es un enojo con Néstor. Pero Néstor no daba para prócer, ¿qué crees que te diga? O sea que en el momento la izquierda fracasó y el fracaso de la izquierda se encuentra con el kirchnerismo, que es el fracaso de Santa Cruz, y entre dos fracasos en un país donde no hay política sino un triunfo, que es este gobierno. Bueno, para descomprimir y empezar a despedirnos y agradecerte mucho este tiempo, que la verdad que yo lo estoy disfrutando, porque quiero decirte que siempre que te veo en la tele me gusta tu estilo, me gusta cómo hablas, siento que cargas verdades, y además algo muy importante, que sos un tipo que promueve la pacificación, antigrieta, una cierta, me animaría a decir, una cierta hermandad en este país tan complicado como el nuestro. 4 preguntas sueltas, Sí, tal vez muy superficiales. Pregunta dale. número 1. Mar del Plata, Punta del Este o Brasil. ¿Qué elige? Sí, yo San Clemente. Truco, póker o canasta. Truco. Bien. Whisky, vino, cerveza o coñac. Vino. Vino. ¿Qué vino? Malbec, Cabernet. No, me gusta más el Cabernet, porque el Malbec se ha convertido como una monogamia, ¿viste? Como un matrimonio. Sí. Entonces, para darle un poco de novedad a la cosa, por ahí te pedís un Cabernet, pero Perfecto. vino. ¿Cómo estás de salud, Julio? ¿Cómo venís con 78 Bien, pílulos? ¿Bien? camino 10.000 pasos por día, Sí. y bueno, me voy a la verdulería, voy acá, voy allá, qué sé yo, me muevo. Te moves. Bueno, la última. ¿Tango, jazz o bolero? No, bueno, amo el tango sobre todo, digamos, amo el tango. Bien. A ver, yo soy fundador de la Academia Nacional del Tango. No me digas. Qué grande. En mi gestión en cultura se fundó el Ballet Folclórico Nacional, la Academia Nacional del Tango. Esos dos elementos son fruto de mi paso por Gobelo y, la cultura. Gobelo y compañía. Pero no, Gomilo yo no lo quería, yo puse Horacio Ferrer. Y Gomilo, que era el tipo, el de la Academia de Lumpardo. y bueno, pero son primos pero ahí. Gomilo estaba muy cerca de ser la derecha extrema. Mirá, eso no lo sabía. No lo sabía. No, claro, era muy anti-izquierda, era una cosa enferma. Y del tango, ¿quién recordás? Digo, No, recordás primero, porque... Pero ¿cuál es tu corazoncito que está? ¿Goyeneche? ¿Quién está? Floreal. Goyeneche, obviamente, Troilo desde ya. Sí. Pero, digamos,
Marino me pareció muy importante en Sí. mi vida. Pero si yo tengo que decirte uno, Rivero. Yo era fanático De Rivero, la guitarra de Rivero, Dios mío. Y el lunfardo de Rivero. Sí. Todavía esos tangos, pero ahora vos pensás que Cátulo Castillo, Homero Mansi y Enrique Santos Discépolo, esos son el tango. Y Claro. te doy un detalle, mi primer novia, Y perdón, y los hermanos Espósito. de los hermanos, bueno, que mi primer novia era la hija de José María Contursi, Sí, así que yo conocí a Grisel. sí. Vos tenés varios matrimonios, ¿no, Julio? Sí, varios abandonos, porque la mujer me levanto y ya no están, a la mañana se fueron. Yo no soy un separado, sino un abandonado. Bueno, tengo un tango preparado para despedirte, que si querés lo podés escuchar por la página nuestra, luxradio.com.ar, o no cortes y te quedas escuchando un poquito. Dale, Bueno, dale. ha sido un gusto hablar con vos, de verdad. Son estas alegrías que uno se da a veces pudiendo hacer radio por internet. Nosotros hacemos radio por internet en una radio llamada Lux con X, luxradio.com.ar. Y bueno, mandale un beso muy grande a tu hija Carmela, que me ayudó en su momento a dar contigo, porque no tenía manera de contactarte, y a Pancho, ¿no? Tu otro hijo. Y a Francisco. Y a Francisco. Sí. Bueno, un beso, pero un beso muy grande a Francisco de corazón. Abrazo, hermano. Bueno, Abrazo. hemos hablado con Julio Bárbaro, peronista referente, politólogo y además me cae bárbaro, Julio Bárbaro. Me caes bárbaro. Un abrazo, gracias.